narra un acontecimiento nuestro, es un acto de fidelidad, una manera de advertirnos, oye, no quiero que se olvide lo que fuimos. Sepan todos ustedes que Arturo no escribe para perseguir la autocomplacencia y encontrar reconocimiento, sino que lo hace para que quede indeleble lo que el tiempo suele borrar: las tradiciones, las vidas de los ciudadanos de la intrahistoria, los gestos, pero también los datos contrastados con archivos, y todo para hacer grande la comunidad que nos ampara. En sus libros palpita la fe sencilla de las personas, pero también el eco del pasado y el respeto profundo por quienes levantaron Pozo Blanco con las manos y con su corazón, con su alma. Cuando uno lee su obra, percibe que camina por las calles del recuerdo. Cada palabra rezuma vida, bien mediante un paisaje, bien mediante un rostro o tal vez a través de una emoción. Cuando te topas con un escritor que no busca la gloria, sino que camina con el objetivo de custodiar la memoria colectiva, te das cuenta que tienes la suerte de estar con una persona sencilla y cercana, que desea convertir la historia local en un legado universal. Porque deben saber que aquel que desnuda su corazón y escribe desde el alma de su pueblo, termina por hablar al corazón de todos. Por eso, hoy no solo presentamos un libro, sino a un autor, a una persona que ha hecho de la palabra una forma de gratitud. Arturo Luna Briceño. Y el libro, pues ahora lo vamos a presentar. Son 500 años de la historia de Pozo Blanco, donde se mezcla la sociedad, la cultura, todos los vaivenes que tuvo esa sociedad. Así que cedemos la palabra a Arturo Luna. Buenas tardes. Este libro que vamos a hablar de hoy de él es el padre de ese libro es este. Este lo escribí yo, estaba todavía soltero, y en la casa de mi hermana, pues ya mis padres se habían ido a Córdoba, porque los sayones me prestaron su libro de Pellejo porque quería saber lo que decía. Y es de los primeros libros de Pellejo que yo leí. Después tengo una afición tremenda, me gusta leer el legajo, y vais a ver los documentos más antiguos que existen de Pozo Blanco, que son los de las pruebas de sangre que Juan Inés de Sepúlveda, que las traje de Bolonia, y que son los documentos que fueron de ida y vuelta. La hicieron aquí, luego vino un estudiante de Bolonia, se la llevó para revisarla y volvieron a Pozo Blanco y pues volvieron a Bolonia. Toda la historia de la Semana Santa de Pozo Blanco gira en torno a esa limpieza de sangre. Porque esa limpieza de sangre la hizo Juan Ginés I, vino en noviembre de 1511, y la hizo en secreto porque le iban a dar la beca, iba a quedar vacante la beca que tenía el obispado de Toledo, y él ya tenía conseguida la carta de presentación del cardenal Cisneros, que podemos verla si quieres ya mencionando los documentos, y también tenía la del Cabildo de Toledo. No quería que nadie se enterara para no tener competencia. Hizo esas pruebas, las llevó a Bolonia y en principio se las aprobaron, pero se dieron cuenta que las del padre, que era de Córdoba, no estaban bien hechas y tuvo que repetirlas. Entonces, si no las repetía en un año, lo expulsarían del colegio. Entró con beca de pobre y no podía hacerlo. Entonces recurrió a Pedro González Franco, que era Pedro Franco, le llamaban ellos. Era el rector de Santa Catalina, que empezó a reformar una iglesia muy antigua que había. Pozo Blanco se había crecido en vecinos, tenía 250 vecinos, pero era equivalente a unos 1000 y algo habitantes, y necesitaba una iglesia más grande y fue haciéndola a partir de 1515 hasta que le inauguró en 1530. Y dijo que él le iba a ayudar, le pagaba las nuevas limpiezas de sangre. Y así empezó una amistad tremenda, una amistad que luego Juan Inés, después de volver de los 22 años que estuvo en Italia, Pedro Franco lo recogió en su casa, le dio la tierra para que se hiciera la suya, el terreno, y estando en agradecimiento Juan Inés de Sepúlveda, cuando ya despegó, fue cuando se fue con Clemente VII a hacerle unos trabajos, sobre todo en pleno Renacimiento, de traducción del griego al latín,
y también con el príncipe de Carpi, que hizo una amistad tremenda y grandísima. Y vivían dejó el colegio 2 años antes de que terminara con el colegio y se fue a Roma, al Palacio del Quirinal, que era donde estaba el príncipe Alberto de Carpi. Y ahí conoció a Rodolfo Pío, que era el sobrino que fue cardenal, aparte era el secretario de Clemente VII en el Vaticano, que es el que lo introduce en el Vaticano, como traductor de griego. Y ahí vive en la casa de los Carpi como un empleado más y es donde empieza a tener dinero. Además, le dicen en el colegio que le dan permiso, pero si es por necesidad, y dice que sí se va. Ya no volvió, se quedó allí. Y en esa época, lo cuenta él, está en el libro, cómo era el Palacio del Quirinal y la corte de Carpi. Ahí tenían, sobre todo, Rodolfo Pío estaba haciendo el mausoleo de los Carpi en la iglesia de Santa María del Monte, en Roma. Y tenía una colección de escultores y de tallistas de napolitanos. Y Joaquina de Sepúlveda empieza a mandarle las imágenes que necesita Pedro Franco para cuando inaugure la parroquia sobre la Semana Santa. Ahí estaba el Cristo de la Caridad, que lo voy a ver que en la foto porque se lo quemaron en la guerra, la Virgen de los Dolores, San Juan, la mujer, y sobre todo Jesús Nazareno. Pertenecían al manierismo más puro que existe, porque todos tenían los ojos de cristal y los ojos de cazoleta. Eran muy difíciles porque eso solamente era un monopolio que tenían Carlos sobre Urano en Venecia y Nápoles, y también eran los que sabían ponerlo. Esa imagen llega aquí, la primera vez que se sabe que estaba aquí es este documento, que dice una familia que le ha curado a su hija Jesús Nazareno y entonces le regalan una lámpara de plata y luego una memoria perpetua a la casa para que con las rentas le den el aceite a esa lámpara. Este documento, que es de julio de 1525, es el que marca que tenemos 500 años de Jesús Nazareno en España. Y los sajones empiezan crean una cofradía, entre ellas una, la de la Veracruz, que es la que hace el Via Crucis. El Via Crucis es una cosa de los franciscanos. Cuando llega el saco de Roma, Joaquina quiere alojarse en el castillo de Sant'Angelo y no lo dejan. El cardenal Orsini lo echa, que era el que estaba, y no le queda más remedio, como estaban dando vuelta a la casa, siendo español en Roma, que irse hacia Nápoles, hacia los estados que no estaban dominados por España. Y él lo llama el cardenal Cayetano, el cardenal Pío, para que le está haciendo un trabajo sobre el Nuevo Testamento para que le traduzca del griego los evangelios en el Nuevo Testamento al latín. Y una vez que lo termina, le dice que se vaya con el cardenal Quiñones. El cardenal Quiñones era el íntimo amigo de Carlos V y el hombre que intermedió entre Clemente VII y Carlos V. Él se lo llevaba a un secretario que estaba haciendo en su momento el breviario de la Veracruz. El cardenal Quiñones, el nombre que eligió cuando lo nombraron cardenal, fue el cardenal de la Cruz, de la Santa Cruz de Jerusalén. Se conoce como el cardenal de la Santa Cruz, la Veracruz. Y la primera procesión que se hace de la Veracruz en España, que se conoce como la Veracruz. Otras que hay anteriores son Via Crucis que no tenían nada que ver con la Veracruz, aunque algunas se pusieron el nombre. Es la de Toledo, de 1536. En ella hay una bula que dice que el que asista a la procesión tiene una serie de indulgencias plenarias y resulta que quien manda esa bula es Julio III, era el cardenal que acompañaron, son los tres que acompañaron para ir a recibir a Génova a Carlos V para que lo coronaran en Bolonia, son ese Julio III, que es el que fue el papa que se eligió después, que era cardenal entonces, el cardenal Quiñones y Joaquina de Sepúlveda. Joaquina de Sepúlveda ya conocía esa traba amistad con Carlos V, porque Carlos V era un enamorado del latín y Joaquina de Sepúlveda lo hablaba perfectamente. Entonces es cuando le dice que quiere que se quede en torno a él. Y entonces tuvieron que negociarlo con el Papa porque él era empleado oficial del Vaticano. Y en esa carta que recibe la bula la ciudad de Toledo, dice que todo el que asista va a tener proyecto. Y entonces dice que la procesión se monta con un Jesús Nazareno, que siempre la Veracruz es una de las hermanas fijas,
Y detrás del Jesús Nazareno colocan un paso con 6 sayones, porque el sayón era el que ejecutaba la pena al que estaba condenado al reo. Y ellos no entendían que no se podía, si a Cristo estaba condenado, no se iba a ir solo, tenían que ir con los sayones. Y en Pozo Blanco, que es mucho más antiguo, la que se monta aquí, que es de 1530, lo que hizo Pero Franco, que al no poder tener dinero ni gente para portear un paso de sayones, hace una cuadrilla viva. Y así es como nacen los sayones en Pozo Blanco. En esa cuadrilla del principio iban de morado, dándole corta a Jesús Nazareno, y seguramente en aquella época con capuchón. Así es como se crea. La Vera Cruz de Pozo Blanco tiene, vamos, todas las garantías porque tenía hasta una bula, pero como se quemó los archivos de la iglesia, se quemaron el 16 de agosto de 1536 en la puerta, tenemos eso muy complicado de demostrar. Pues yo, la intención que tenía era pedir todo lo que era condescendiente dentro del, ahora que se han abierto los archivos del Vaticano, de lo que tenía Joaquín y de lo que mandó hacia aquí, porque no es una bula sola. Después, con el tiempo, cuando se hizo la capilla de Jesús Nazareno, que le hicieron ellos con el dinero de la capellanía, la gente de Joaquín, también se dio una bula. Y tampoco la conocemos porque desapareció con el incendio Y así es como nace la Veracruz. La Veracruz nace también la Cofradía de la Caridad, que esa la protege Pero Franco. Pero Franco, además, al morir, le deja la casa suya a la Cofradía de la Caridad. Crea un hospital de la Caridad que estaba junto a Santa Catalina y es donde ahí alojaban a los pobres transeúntes. Los pobres que venían enfermos y si estaban enfermos los llevaban y también le pagaban el traslado de un pueblo hacia otro. Y crear el Cristo de la Caridad es su imagen, la que él tiene. Y con ella se hace exactamente igual que en Toledo. En Toledo se crea la Veracruz, pero la imagen que hace el Cristo es el Cristo de las aguas. Y luego llevan a la Virgen. La Virgen suele ser una Virgen, pero aquí en Pozo Blanco la que se dijo, que también la mandó Joaquín, es la de los Dolores. Y se participa en cómo se crea el primer Vía Crucis, el prendimiento que conocemos. El prendimiento que se hacía en aquella época era, salía Jesús Nazareno, que era articulado exactamente igual que de ahora, y venía con las manos atadas, como un S1. Lo llevaban a un estrado que estaba en Poncio Pilato, y con Poncio Pilato había las niñas de Jerusalén, que eran 3, una llevaba un jarro, otra llevaba una palangana y otra una toalla. Y el Poncio Pilato le canta la sentencia es muy corta, es quien hizo que tal pague, pero la hace y la adornan en pregón. Es un pregón, yo, vamos, leyendo la manera, he leído muchísimo de Joaquín, la forma de escribir que tiene, y las palabras que se usan en el pregón, yo creo que fue él quien lo hizo, porque todo lo que se hizo sobre la Semana Santa de Pozo Blanco lo basó en el breviario de la Santa Cruz. Y una vez que se hace eso, esa es la primera estación, Pilato se baja y empieza la procesión. Entonces las niñas de Jerusalén, una de ellas, portan la escala. La escala era los números romanos de cada estación que se tenía que hacer la parada. Y las otras llevan las insignias. Las insignias son una especie como banderines, donde van las 7 palabras últimas que dijo Cristo en la cruz. Y así es como se empezaba por la vía sacra. La primera vía sacra que conocemos la describe Juan Giner cuando crea el mayorazgo en unas tierras que cede, que dice que está en el callejón de Santa Catalina, entonces que va hacia la cruz de Arévalo. Es una cosa que es donde transcurre la vía sacra. Y esa vía sacra es la que iba a la cruz de Liñares, que ahora la conocemos como la cruz del Ciento, que es la más antigua de Pozo Blanco. Esa es la primera vía sacra que se crea. La segunda iba a los llanos, a la huerta que tenía Joaquín. Y luego la tercera, que es la que tenemos ahora mismo, la que se conocía como la del Paso. El Paso era por allí pasaba el cordel de la Cañada Real. Y esa llegaba hasta las puertas del compás de San Antonio. En el compás de San Antonio delante había un calvario, 3 cruces.
que es donde rezaban los arrieros cuando iban a llevar la harina y las pieles a la mina de Almadén. Esa dejó de usarse cuando se hizo el puente del ferrocarril, que tardó un tiempo y ya no pudieron hacerla, y entonces se quedaron en la cruz del molino de viento, que era la Cruz del Paso, que estaba en un montículo que se llamaba la Piedra del Ermitaño. Y esa es la que conservamos, pero que cada vez se ha ido más cerrando. Yo soy partidario de que el compás de San Antonio, por delante y por detrás, tiene más posibilidades de hacer un prendimiento que el sitio que nos ha quedado donde está. Pero ahí, en Milán, y los dos últimos pasos del Vía Crucis los hacía el Cristo de la Caridad, que estaba incorporado. Y debajo del Cristo de la Caridad, los sazones se sorteaban la túnica. Todo eso, y luego entre el Vía Crucis iban unos cantos. En este libro están los cantos de la Pasión de Gozo Blanco y los cantos que se cantaban en el prendimiento, que también debíamos de por lo menos integrarnos, porque tendría mucho más agilidad, más viveza y un sentimiento más alegre, si cabe, dentro de lo que se representa. Pero después de participar muchas más cofradías. Tenemos que recuperarla como estaba al principio y por lo menos hacerlo ya con los medios que tenemos, que son mucho mejores y los cantos se pueden llevar, escucharlos con los altavoces y hacerlo muy bien. Eso es lo que se podía. Entonces habría que integrar todas las cofradías que estaban. En su tiempo estaban la de los Dolores, la de Veracruz y la de la Caridad. Todas ellas tienen ahora mismo 495 años, igual que los Sayones. Y esa es la primera parte, que es donde existe. La segunda que os quiero contar es que la leyenda de Jesús Nazareno, que está en el libro, donde partimos. Yo estuve trabajando con Arcadio Larrías mucho en televisión, sobre todo, yo escribí muchos guiones de las leyendas mundiales. Siempre me decía que la leyenda es la filosofía de la historia, y lleva razón. Las leyendas siempre van puestas sobre un héroe, sobre algo, y este que es un Cristo que hizo un milagro, automáticamente se la pegaron. En él aparecen tres figuras: el príncipe de Carpi, Joaquín y un escultor que está perseguido por la Inquisición. Bueno, yo cuando lo vi me recordé del Caravaggio, porque eso le pasaba al Caravaggio, no perseguía la Inquisición. Al pintor. Y entonces, claro, el pintor y escultor también. ¿Escultor? Y cuando le dije del príncipe de Carpi, que por los trabajos que ha hecho, que le quiere regalar una imagen, que elija una, dice, yo quiero esta. Dice, no, esa es un nazareno que yo quiero mucho mi familia y no te lo puedo dar. Dice, pero si este escultor quiere hacer una igual, pues no hay problema. Entonces empieza el escultor a hacerlo y la Inquisición lo iba a tener inmediatamente. Y esa misma noche, ya que ha terminado de tallar, cuando lo mira, le dice Cristo, ¿dónde me miraste? Que tan bien me sacaste. Dice, ¿fue acaso en la calle de la Amargura? Y en ese momento le da algo al escultor y se muere. Esa es la leyenda. Pero esa leyenda la tiene Jesús Nazareno. Pero los personajes, cuando lo está analizando, porque escribía cartas para que me contaran todo lo que estaban haciendo, no era el príncipe, era el cardenal Rodolfo Pío, que era un mecenas más grande que había en su tiempo. Y ese es el que tenía, coleccionaba restos romanos, era increíble. Había muchísimos trabajos sobre eso, Rodolfo Pío. Y me dijeron que sí, que tenía la costumbre él de regalar imágenes. Y pues me leyeron y me mandaron parte de un testamento que está y queda muy claro. Pero lo que de verdad demuestra que esas imágenes son de la misma época es cuando aparecen hace 2 o 3 años que se compraron los cristales de según la fotografía que se miraban que son yo creo que vienen a ser de principios del siglo pasado, de 1912 o por ahí, un entierro de Cristo. Y ahí está el Cristo de la Caridad, está la imagen de Jesús Nazareno, está la Virgen de los Dolores, si podemos luego la vemos. Y ahí, cuando yo las casé, porque el Cristo de la Caridad, aunque está lejos, lo aumenté, lo puse, que está en el libro, y lo puse en paralelo con la imagen de Jesús Nazareno. Y resulta que los dos tenían la misma corona.
una corona de alambre y la misma firma y la misma cara. O sea, es un manierismo puro del principio del manierismo, pues son de 1520. Y ahí ya no hay duda. Aunque estén los documentos que tiene Joaquín, el que hizo la caridad, sabemos que estaba ahí, porque Pedro Franco murió prácticamente 10 años después de terminar la iglesia. Y eso es lo que nos demuestra que las imágenes que tuvieron todas juntas. Jesús Nazareno se salvó, eso le dedico a que lo hizo Gregorio Castro, yo le dedico al libro. Y esa es la parte que hay en la Veracruz. La Veracruz sigue su trabajo haciendo todos los sazones, con los sazones, hasta 1554, que Pedro de Sepúlveda le dice que le dejó la canonjía, se la dejó su tío, Joaquín de Sepúlveda, la canonjía que le dieron a él de la Veracruz, se la dejó a Pedro. Entonces Pedro contaba que su tío, Joaquín de Sepúlveda, abría todos los años con la Veracruz en la Semana Santa, predicando el sermón del lavatorio. El sermón del lavatorio lo predicaba en inglés y ahí iba cantándole a cada uno que le lavaba lo que iban a hacer, lo que son el lavatorio. Y le dice que por qué no lo hacen en la Catedral de Córdoba. Y en 1544 predica en la Catedral de Córdoba y Leopoldo de Austria, que era el obispo, que era sobrino era tío de Carlos V, le dice que le haga el breviario de la diócesis y se lo hace. Y a partir de eso empiezan a salir todas las cofradías de la Veracruz que se tienen en la diócesis de Córdoba. Hasta ahí todo estupendo, pero cuando venimos allá entramos en la segunda parte. Cuando muere Joaquín, él había dicho, está ahí en su testamento, que le habían concedido permiso para enterrarlo en una pared de la Capilla Mayor donde se hizo su tumba. Pero cuando muere Joaquín, viene una visita y se encuentran que delante de la tumba no se ve, le han hecho un retablo, lo han tapado. Y han empezado una lucha por los enterramientos dentro de la iglesia. Los enterramientos se hacían durante 2 años dentro de la iglesia porque era el tiempo que se quería que estaban en el purgatorio. Entonces había que decirle muchas misas para rescatarlo. De ahí la pelea fue porque Joaquín estaba ocupando que no lo era y en cambio el patronato de los Pedrajas era el que dominaba todo, estaba en el sagrario. Tiraron la Capilla Mayor y pusieron el sagrario dentro del altar mayor. Y las 2 imágenes que estaban dándole custodia a la tumba de Joaquín, una era Jesús a la columna y la otra era Jesús Nazareno. Entonces ellos, la capellanía que él fundó, que tenía una casa, se la llevaron, sus herederos se la llevaron las imágenes de la iglesia para que no se, en principio, para que no se dañaran cuando tiraron la capilla. Y ahí no la devuelven. No lo devuelven porque han visto que le están tapando y empieza una de las peleas grandes, las peleas de los Sepúlveda contra los Pedrajas y los Arévalos y los Sepúlveda al rey. Y no se llegó a un acuerdo. Y desde el año 1775, 1976, no sale la procesión. Y eso no se va ajustando, se van peleando, empiezan a acusarlos de morisco, los Pedrajas acusan de morisco a los Arévalos, los Sepúlveda. Y llega un momento que eso hay que hacerlo porque es un orden público. Y es cuando se funda la cofradía de Jesús Nazareno, la Santa Cofradía. Pero en la hoja primera que dicen del libro antiguo que se ha salvado, la gente que está metida es toda la gente que Joaquín nombró de patrono en su capitanía. Por eso me gustaría que leyera él cómo lo narra Joaquín. Ítem digo que constituyo por patrones de esta capellanía principalmente al heredero que sucediere en la hacienda que tengo vinculada y hecha mayorazgo en Córdoba y su tierra, y a las 2 personas legas que fueren jurados en esta dicha villa de Pozoblanco, y uno de los alcaldes ordinarios de los Seglar, el más viejo de edad, porque las tales personas honradas y ricas, como se ocupan sin pesadumbre buena parte del año en servir la República, así huelgan y tienen facultad para aprovechar sus próximos con honra suya que se ofrece según ley de caridad mayormente en casos honrados y pertenecer como ésta al servicio de Dios, el cual ninguna buena obra deja sin galardonar por manera que sean 4 patronos
y que para elegir y señalar capellán y todo lo demás tocante en la dicha capellanía, el que fuere heredero del dicho vínculo y mayorazgo tenga 2 votos y los otros 3, uno por manera que entre los 4 patronos haya 5 votos. Y si este vínculo o mayorazgo sucediere mujer, sea patrono principal el marido si lo tuviere, y si no ella misma, a los cuales encargo las conciencias y ruego en todo pongan diligencia y salgan que se cumpla los susodichos según que yo lo ordeno. Y ahora está el acta, solamente se recuperó del libro antiguo cuando se fundó en 1605, el acta de los que estaban presentes, que está aquí. En la fundación. Fundación. En el año del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de 1605, estando en esta villa de Pozoblanco, predicando la Cuaresma el reverendo padre Fray Juan de Antrueno, de la Orden de la Victoria de la ciudad de Córdoba, su paternidad y los cabildos eclesiásticos y secular que fueron, de lo eclesiástico, el licenciado Diego Díaz de Pedraja, vicario y comisario del Santo Oficio de Córdoba, el licenciado Juan Fernández Peralvo, rector, el licenciado Bartolomé Bejarano, cura de la iglesia de esta villa, el licenciado Juan Ponce de Sepúlveda, el licenciado Pedro González de Sepúlveda, el licenciado Francisco Plazuelo, clérigos, presbíteros, y por el secular Diego Díaz, alcalde ordinario, Diego Fernández Redondo, asimismo alcalde, Bartolomé Sánchez de Arévalo, alcalde de la Hermandad, Simón Ruiz Jurado, alguacil mayor, Diego Díaz Gorgoro, notario del Santo Oficio, Marcos Ponce, Juan de Sepúlveda, Juan Muñoz de Mena, Bartolomé Sánchez de la Torre, familiar del Santo Oficio, Miguel Muñoz, Francisco Fernández Redondo, su cuñado, Bartolomé López, escribano público, Francisco Arévalo, alguacil de la Santa Cruzada, y otras muchas personas que se hallarán en el libro de los cabildos, en el primero que se hizo en la casa de dicho comisario. Están todos los patronos de la casa de la capellanía de Juan Ginés, que son los que vienen a negociar que si se llega a un acuerdo dentro de la parroquia, ellos vuelven a devolver las imágenes. Y aparece un personaje por primera vez que es importantísimo, que es Marcos Ponce. Marcos Ponce de Sepúlveda lo trajo su tío, que era Juan Ginés de Sepúlveda de Sevilla, que es donde estaba el reemplazado vendiendo pescado seco con su padre. Y Marcos Ponce fue el secretario de Juan Ginés de Sepúlveda cuando Juan Ginés de Sepúlveda se queda ciego. Entonces tenía que ir a pasar la censura de su libro a Alcalá de Henares. Pero cuando muere se va a regentar el mayorazgo con Bartolomé de Sepúlveda, que era el que hereda el primer mayorazgo. Y cuando viene esta pelea, se viene a Pozoblanco. Y él empieza a hacer la batalla. Es importantísimo. Porque es el que llega a poner dijo Juan Ginés que si alguien se metía con la capellanía, que la liquidaba y se entregaba al mayorazgo. La capellanía Juan Ginés era inmensamente rica, porque dijo a él que todos los dineros que había conseguido con su cargo de la corte los iba a dedicar al mayorazgo. Pero todos los dineros que había conseguido por los beneficios, curatos, de canónigo y por la iglesia, que los iba a dedicar a la capellanía, los iba a dejar siempre en Pozoblanco. Pero la capellanía que hizo era sagrada, no hizo una capellanía porque no se fiaba que fuera religiosa. Y ahí viene una pelea que dura prácticamente casi 30 años, hasta que se funda la cofradía. Pero una vez que se funda la cofradía, a los 3 años, Felipe III expulsa a los moriscos de España. Y sale un paquín de la plaza de Pozoblanco que dice: por fin nos vamos a quitar a los Arévalos Sepúlveda de encima, porque los van a deportar. Y ahí empieza un pleito tremendo. Y ese pleito dura hasta 1512 en que muere Marcos Ponce. Y lo hereda su hijo, también lo hereda como moderado de la capellanía, Luis Ponce de Sepúlveda. Luis Ponce de Sepúlveda quiere sacar el acta que tenía su padre y el estatus de familiar de la Santa Inquisición, y le dicen que no puede ser porque empiezan a escribirle los del patronato de Pedrajas diciéndole que vienen de Arévalo, donde se sabe que hay muchísimo morisco y que el padre estaba infecto por el abuelo que vino, y le están poniendo pegas y le cuesta un dineral, y aparte por fin lo consigue.
Y cuando lo consigue, lo que decide es sacar de Santa Catalina la imagen de Jesús Nazareno, porque podía, porque prácticamente la estaba siempre conservando eso como Jesús a la columna. Y hace la ermita la inicia, y está en el libro de Pellejo de 1741 de la cofradía, de que la hace Juan Ponce de Sepúlveda, incluso le pide la bula a Roma. Pero sigue la batalla. Entonces lo que decide él, pues, como ha muerto el heredero de la familia Sepúlveda, entra una que era de los Sepúlveda de pie, que estaba casada con un secretario del Santo Oficio. Y el Santo Oficio lo que le da a la cofradía es el estatuto de limpieza de sangre. El estatuto de limpieza de sangre solamente lo tenían todas las cofradías en Córdoba. Una era la de la Caridad de Córdoba y la otra la de Jesús Nazareno de Pozo Blanco. Y eso lo hacen porque le dan la facultad como un pequeño tribunal, por lo que es un tribunal paralelo al de Córdoba. Ellos están autorizados a hacer limpieza de sangre. Entonces, todo lo que hacían limpieza de sangre entraba en la cofradía. Y en el principio, en la primera limpieza de sangre, que están hasta el 31, prácticamente no hay ningún pedrejal. Y los caballeros cuantiosos, que eran del patronato. Solamente los que aparecen son todos de la familia Sepúlveda. Pero uno de ellos, que era Aguavieja, Baltasar Gutiérrez Aguavieja, que es el que hizo los molinos de viento con Ponce de Sepúlveda en su tiempo, que era también familiar de los Sepúlveda, estaba casado con una de ellas, pide el acta de familiar del Santo Oficio y le están poniendo pegas y nunca la conseguía. Y en 1533 la Inquisición deja de recibir dinero de la corte y se tiene que financiar. Y empieza a vender los cargos. Y Baltasar Gutiérrez de Sepúlveda pagó 5.000 reales y compró la vara de alguacil mayor de Pozo Blanco con 3 vidas, es decir, para heredarla 3 veces. Y a raíz de eso empieza la Inquisición a funcionar dentro de la cofradía de Jesús Nazareno. Eso sigue, continúa, es además era el que mandaba en toda la Inquisición del Valle, y esto coge una fuerza tremenda. Pero mueren en 1580, en la época que ya estaban en manos de los marqueses del Carpio, y la cofradía ya no tenía mucho auge. Y cuando viene, el mayorazgo lo hereda un escribano de Pozo Blanco, Juan de Sepúlveda, ellos ya lo que hacen es hacer unos estatutos nuevos y meten todas las 8 constituciones primeras, son todo lo que manda la Inquisición. Eso está ahí en el libro bastante explicado. Y solamente queda la del lavatorio, en homenaje a Juan Ginés, y una que es muy curiosa, porque dice que a las 12, que es la 10ª, a las 2 de la mañana saldrá el hermano de esta cofradía y de la Hermandad de los Sayones, esa sí es de la estafa fundacional, tocando la trompeta para que se reúnan los hermanos en la puerta de la ermita. Entonces ahí está la pregunta. Si hay una cofradía y viene una hermandad, esa hermandad es anterior. Lo que hay que saber, eso es lo que se desgaja de la Veracruz. Porque le quitan la imagen a la Veracruz, se la traen a ellos a la cofradía. Entonces los sacerdotes se vienen con ella. Esa es la trazabilidad que queda perfecta. Y así continúan los sacerdotes hasta que esto se convierte en un tribunal que lo que quería es quitarse del medio a lo que les estorbaba. Le sacaban un bulo de ser infecto, inmediatamente ya no podían entrar, y lo que era, si te demostraban que eras infecto, lo explica muy bien Carmen aquí en el libro, era la ruina para una familia, porque dice que el honor del español estaba en la honradez de su casa y sobre todo en la casta. Así llegan hasta que ya no se sabe de la Inquisición cómo lo hace, pero hay una viuda de Pozo Blanco que tiene un hijo. El hijo tiene 14 años y le compra la medalla y el cargo de familiar del Santo Oficio. Y cuando crece, va y dice que el mismo que se la pidió el cura, le escribe a la Inquisición diciendo que se llamaba Rozo, que no puede ser familiar de la Santa Inquisición porque decidió casarse con la hija de un carnicero que vino de fuera, que había estado trabajando en carnicero y su hijo también que le ayudaba, y eso no podía ser porque uno de los oficios que no se admitía dentro de la Inquisición, que fue que tuvieran limpieza de sangre, era el de carnicero.
Y este lo que decide es casarse. Le tira la medalla a su madre y lo expulsan de familias de la Inquisición, pero no lo expulsan de la cofradía. Y eso es lo que trae a los sayones, los mueve a hacer sus estatutos en 1724. Y lo hacen porque ya estaban muy quemados, porque le iban metiendo. Eso era un bloque cerrado desde el principio, además muy puro, y eran mucho más integristas que los que estaban en la cofradía. Y lo que hacen es endurecer las normas que están ahí, meten las ocho constituciones y automáticamente separarse. Y así continúan hasta que ya viene lo peor que hicieron en la cofradía, que era Andrés Peralbo Cruzado, que era un negociante que negociaba con pieles de macho cabrío. Las pieles de macho cabrío se utilizaban en Almadén para envolver en modo de bolsa al mercurio, porque el mercurio no se podía transportar en tinajas ni en nada, porque un litro pesaba 13 kilos y con los movimientos estallaba. Entonces la única manera era embolsarlo, atarlo en una piel de macho cabrío embutida y transportarlo no en carreta, sino transportarlo en caballería o por caminos de herradura. Y así bajaban al puerto de Sevilla. Y los que abastecían de pieles estaban prácticamente en Pozo Blanco. Era un grandísimo negocio el que tenía. Y a ese lo acusan de judío, porque no lo quieren en la cofradía. Y entonces hacen un auto de fe, que estaba prohibido, se lo prohibió la Inquisición. Y al hacer el auto de fe, lo que hizo la Inquisición es retirarle el estatuto de limpieza. Retirarle el estatuto de limpieza significaba una cosa, que al no tener el auto de demostrar el Pozo Blanco, los demás pueblos del Valle no lo hicieron. Pero aquí le exigían la limpieza de sangre para los oficios que había en el ayuntamiento. Entonces, al no tener ya la garantía de que te iban a hacer la limpieza de sangre, la cofradía se viene abajo. Pero el Peralbo Cruzado dice que a él lo emitieron en el 1753, y eso se lo tienen que respetar. Se mete en un juicio y le gana el pleito a la cofradía. 1765 es el año en que tienen que decir que han perdido y no saben cómo hacerlo. Y a partir de ese año viene la debacle hasta que viene un nuevo corregidor que no tiene, el que se había ido antes, que tuvo mucho tiempo, pidió ser hermano de la cofradía, y el que vino nuevo puso en regla todo lo que hizo Pedro Rodríguez Campomanes y el conde de Aranda, era acabar con la cofradía en España, porque daban unas comilonas que arruinaban a la gente. La comilona que daban la cofradía de Jesús Nazareno era inmensa, le tenía que dar de comer a los pobres a unos 60 o 70. Hasta tal punto que un año no se presentó alguien voluntario a la cofradía, lo hicieron en sorteo, le tocó a uno y se largó del pueblo. Entonces ahí vino el pueblo. Eso fue ya a partir de 1766. Y así hay algunos años que no sale la cofradía. Las actas las tenéis, las voy a poder leer. Hasta 1796, 1797 y 98 que no sale la procesión. Porque la cofradía ya estaba extinguida. O sea, se habían entrado a la iglesia. Y son los sayones los que cogen a toque de tambor y dicen vamos a sacarla, y desde entonces lo están sacando hasta hoy. Prácticamente ahí termina el libro. Luego ya hay una memoria y hay luego de los sayones, de lo que hemos ido evolucionando, donde están los del frente de Carlos Mojama y algunas cosas más. Y luego yo hago 24 páginas de lo que ha sido la restauración de Jesús Nazareno, de lo que ha sido, por ejemplo, incluso cosas como Meñique. El juicio lo publicó don Andrés en un libro de 1783, diciendo que los Sepúlvedas compraron eso en un cortijo, que no tiene nada que ver con la Huerta del Gato, con toda la pelea que ha habido con eso. Y cómo se hizo la restauración, cuál es lo que hicieron, y es un resumen final. Y antes de eso está el memorial de los de Gary Castro, de cómo salvó a Jesús Nazareno en la guerra. Que es algo que es impresionante. Estuvo a punto de que los dos tiros un par de veces. Por cuenta, porque él era el presidente de la Comisión de Constructores. Su padre, Julián, fue capitán de los sayones, y su cuñado también.
Entonces él antepuso el amor a su nazareno a todos los peligros que afrontó. Y es el que lo salvó, si no lo hubieran quemado exactamente. Y estamos hasta ahí, esos son los 500 años de Jesús Nazareno, los que han pasado en todas las vicisitudes que en su entorno se crearon y cómo lo utilizaron unos y otros por algunos intereses que no debían de ser religiosos. Espero que os guste el libro y ahora lo que me gustaría es que si queréis debatir y preguntar alguna cosa, estamos dispuestos. La primera pregunta se la voy a hacer yo con el permiso de todos los espectadores. La primera pregunta es que 500 años lleva la imagen, pero procesionando 495. 495 años procesionando. Con una trazabilidad perfecta. Nunca faltaron los señores. Además, defendían muchísimo sus castas. Bueno, tú te lees las constituciones que están ahí y dicen que el que estaba casado con una mujer que no demostrara que tenía limpieza de sangre, ese no puede, aunque sea hijo de un saso, no puede entrar en la hermandad. Y que la historia de la Semana Santa de Pozo Blanco va ligada también a la figura de Juan Ginés de Sepúlveda. Totalmente. Maltratado por la memoria, bueno, hay que decir por la leyenda negra, ¿no? Porque eran otros tiempos, eran otra época, el litigio famoso con Fray Bartolomé de las Casas, pero eran, como decimos, eran otros tiempos. No, hay un dato curiosísimo. De todos los que intervinieron en la controversia de Valladolid, ninguno de ellos, de los dominicos, murió en su cama. La mayoría murieron presos. Juan Ginés, además, ahí no se llegó a ningún acuerdo. Juan Ginés defendía que primero había que dominarlo y luego catequizarlo. Era una cosa normal porque era un imperio. Y los otros decían que no. Y Fray Bartolomé de las Casas, si tú lees, yo creo que eso está en el libro lo que escribí en los periódicos. Si tú lees lo que escribía Fray Bartolomé de las Casas y lees lo que escribía Juan Ginés, que está en el libro de Montaner II, que son en realidad una entrevista que le hace al marqués a Hernán Cortés. Está hablando en los patios y va contando lo que hacemos tener y se le va haciendo unas preguntas y el otro se las contesta. Eso se lo cuenta Juan Ginés, Hernán Cortés. Y los otros vienen diciendo que los indios son muy buena gente, que solamente hacen bailar, entonces no se le puede. Y luego dice que si hacen falta esclavos, que traigamos negros de África, que esos no tienen alma. Es decir, hay cosas de Fray Bartolomé de las Casas, no sé, pero como esto se ha hecho en la última vez que se entrega aquí, cuando se terminó la edición de lo que ha hecho el Ayuntamiento de los libros de Juan Ginés, le metieron 4 cartas más a su epistolario, que son delitos. No puedes abrir un epistolario y le metes para que parezca que era un facha. Y luego a los socialistas, Fray Bartolomé de las Casas, que no da como era Bartolomé de las Casas. Pero yo pienso que no tiene nada que ver, son épocas distintas, Arturo. Que era el confesor, además, fue el confesor de Hernán Cortés. Sí. Pero son épocas distintas. Lo que sí es cierto que injustamente tratado por la historia la figura de Juan Ginés de Sepúlveda, que hay que reivindicar, porque también al reivindicar esa figura se reivindica la Semana Santa pozalbense y llegamos a completar toda su trazabilidad, como bien dice. Pero bueno, vamos a la pregunta. Un humanista, Juan Ginés de Sepúlveda, estudió latín en Italia. Un humanista que fue triunfando en el Renacimiento. Un humanista. No, lo que decía Losada cuando vino aquí, creo que había que editar son sus traducciones. Sus tradiciones son vitales. Sus tradiciones del Vaticano, pues ahí están. Cronista del emperador Carlos V y de Felipe II, poco tiempo, pero también de su hijo preceptor. Felipe II, preceptor. Y maestro, también cronista. Maestro de la historia, maestro de historia y del latín. Sí. Una figura de unos niveles impresionantes. Bueno, vamos a la Semana Santa pozalbense. ¿Alguien que quiera preguntar por saber cosas concretas? Yo voy a atrever a preguntar una cosa. De 500 años, desde que Jesús Nazareno está en Pozo Blanco, 495 desde que procesiona. Los sayones empiezan a procesionar y ya están los sayones ahí, ¿no? En el 1425. Ellos se plantearon una cosa muy lógica, pero Franco, Juan Ginés, un rey a muerte no se va solo. Tiene que llevarlo los sayones, que son los que tienen que ejecutar la sentencia. Es decir, que lo que hacen los sayones es llevarlo al Calvario. La verdad que si tiene que ser un sayón físico en vez de ser un sayón en imagen,
los que se prestaron en la primera cuadrilla había que aplicar algo, ¿eh? Porque era una época muy dura para hacer una cosa de esa. ¿Y esos señores eran parte de, como has dicho antes, de la Veracruz? Estaban en la Veracruz, era una hermandad dentro de la Veracruz. Eran una hermandad siempre. Esos eran, primero fueron 10, 12, luego se puso el número 40 que duró prácticamente hasta la mitad del siglo XVIII, que ya pasaron a 60. Y luego al final también apuntaron algunos más, a primeros del siglo XX. Y ahora pues eso lo tenéis libre, ¿no? Podéis tanto los que quieren entrar. Tenéis una orden y no tenéis a que admitir estatutos, limpieza ni nada de eso. Pero que convendría recuperar todo lo que fue emprendimiento en su época, como un Vía Crucis, que es lo que es, el Vía Crucis. Y un dato muy curioso es que el cardenal Quiñones estuvo de novicio en Benalcázar. Estuvo bastante tiempo en San Juan de la Peña. San Juan de la Peña es lo que ahora es el convento de la Clara, de la Columna. Y luego lo que en el Valle de los Pedroches, la exposición franciscana es inmensa, había 4 grandes conventos. Estaba el de los mártires de Marruecos en Benalcázar, el de Santo Domingo en Hinojosa, el de Monte que tenía el viso, pero estaba entre Santa Eufemia, y el de Roche, que todos ellos tenían, ahí repartían sopa y eso en el camino de Córdoba a Sevilla. El camino de Córdoba a Sevilla, todos los pobres le daban de comer en los conventos franciscanos. Pero la influencia de los conventos franciscanos en el Pedroche es inmensa. Porque todos los motivos que se hacían en Navidad, todos los pregones, todos los movimientos eran franciscanos. Y el Vía Crucis me inventó, una de las celebraciones que crea el mismo San Francisco de Asís, igual que el Belén. ¿Cuál es tu opinión sobre las restauraciones de la imagen? Sobre las restauraciones de la imagen, ¿cuál es tu opinión? Sobre las restauraciones. Mira, yo lo dije ayer, antes yo siempre que me hablaba alguien de que era una buena restauración que le hicieron a la imagen, yo siempre he dicho que era un atentado. Pero ayer lo dije más suave. No es una restauración, es una transformación. Quitarle la mascarilla, que es lo que dice, que le cerraron los cables, los clavos. Está claro, una imagen de esa antigüedad no había colas ni pegamento para que se pegara. Entonces lo que tenía era clavarla, luego tapaba. Y dice que tenía 2 clavos grandes y le metieron una sierra para cortarlo. Pues eso ya, cuando lo llevaron para que le taparan una raja que tenía en la frente, que no tiene sentido. No tiene sentido. Y luego él dice, esto pertenece al manierismo, pero tardío. Y bueno, ¿cómo sabe que es el manierismo tardío? Y luego dice que tiene los manos y le hace un peinado nuevo, le alarga la barba y le pone la cara barroca. Pero eso lo hacen en una mascarilla nueva, que no es que le hicieran sobre la imagen, le quitan una para poner la otra. Entonces los ojos de cazoleta no los tiene, tendrá algunos de ampolla como los ponen ahora. Pero que dice así, ajusta porque no ajustaba. Y una cosa, y dice, la cara dulce que tiene, y dice, además una imagen de vestir. Y dice, le hemos cambiado las manos, está ahí. Le hemos cambiado las manos porque son feas. Y la cara porque no nos gusta, pues entonces, ¿qué es lo que has hecho? Te has cargado una imagen de 1500 años y la has dejado 25. Yo lo que digo es que eso cualquiera se puede equivocar. Cuando anular a Joaquín en la herencia que han hecho de la cofradía es absurdo. Porque te va a salir por todas las partes en el momento que cojas un documento. Y de ahí tienes que tenerle un respeto a la imagen. ¿No? Sea lo que sea, los 500 años son los 500 años. La imagen más antigua seguramente de Jesús Nazareno de Andalucía. Y de esto te digo que sería de España. Pero de la diócesis de Córdoba, por supuesto. Porque consideran la más antigua de Priego ya de 1590. Además, se hizo una magna en la pandemia de Jesús Nazareno y este no fue. Porque ellos mismos lo habían quitado 70 años, 75 años. Y ahora dicen que era anónimo. Si tú no mandas los documentos a quien está restaurando, pues se lo toma como se lo ha tomado. Pero que eso se puede
Revertir. No, sí se puede. Pero lo que sí han hecho, que la mascarilla que le quitaron, la cara que le quitaron, no creo que la hayan tirado. Vamos, sería, vamos, tremendo. Y esa estaba porque le habían hecho una trepanación, que se le había hecho ruzo y le había cerrado salvaca, porque una monja limpiando a Jesús Nazareno le hundió un ojo. Entonces ellos no sabían colocarle, por eso sabía que ponerlo con una ventosa. Lo que hicieron es cerrarle la cara a nivel del ojo, ponerlo con papel y apretarlo. Y lo taparon. Y eso sale, pues se separó, entonces esa parte por eso no es difícil. Y la que su hija, que es la que trabajó, la hija de Solís, que trabajó con él, ahora mismo es la que dirige el gabinete de restauración de animales religiosas que se llama de la Almudena de la Comunidad de Madrid. Se puede hablar con ella perfectamente, no hay problema. Pero eso no tiene sentido que una imagen vaya porque se está un poco ladeada de la peana y porque tiene una grieta en la frente. Una grieta en la frente, le meto una cuña, se la lija y no pasa nada. Pero ahí ya empezaron, bueno, si podéis leerlo, está en la revista que hicieron conmemorativa. El informe lo tienen en la página web. Eso es lo que he sacado, algunas cosas que son absurdas, porque eso lo es y además van a recibirlo todos los archimatristas de Sevilla que vinieron aquí a celebrarlo. Solamente lo digo yo, porque hubiera venido una representación de la forma de la casa, lo único que faltaba. A mí desde luego, desde que lo vi, y ahora comparándolo, pero lo podéis ver. Está en mi libro las comparaciones. Ocurre que siguiendo con tal guato llegaron, no se sorprendieron y a nadie se le ocurrió tener una estampa y mirar cómo era la anterior. Si eso se puede hacer, sería lo mejor, devolverle la antigüedad. ¿Qué falta? Sin ningún tipo de inquina ni nada, sino No, pues eso puede que es por el bien de la Semana Santa de Exacto. Pozo Blanco. Integrar a las tres cofradías que tienen la misma antigüedad y Y participaban. restaurarle esos 80 años rejuvenecidos, entre comillas. Las participaciones del Vía Crucis de todas las cofradías son factibles. El emprendimiento cabe absolutamente toda la Semana Santa de Pozo Blanco. Y lo mejor que tenemos es el emprendimiento, lo demás es una cosa que no puede ponerse como grandes imágenes porque no las tenemos. ¿Alguna pregunta más? Vaya por delante mi agradecimiento por el trabajo que ha hecho, considero que es un trabajo importante, mi agradecimiento hacia tu persona. Está diciendo, los Sayones llevamos unos 30 años convirtiendo la procesión que yo conocí cuando era niño, que entré en la cofradía, en lo que tú has dicho, en un Vía Crucis, que es lo que siempre hemos pensado que ha sido la procesión y es lo que es ahora mismo, pero estoy viendo que según nos están mostrando se puede ampliar ese Vía Crucis enormemente y se puede engrandecer mucho más nuestra procesión. Todos los actos que hacemos y todo eso y encima recuperar tradiciones muy antiguas. Todo esto me está sorprendiendo gratamente, la verdad. Yo el libro, algunos he traído ahí para que lo veáis. Aquí están todos los cantos y la partitura de la Pasión. Aquí están coplas del Capellán de Pozo Blanco, coplas de la primera de la Cuaresma, porque esta es la historia de la Pasión. Esto es Fray Luis de Valencina, que ha sido un estudioso de la costumbre de Andalucía. Y aquí vienen todas las 14 coplas del Vía Crucis, que se pueden cantar exactamente con la música de la Pasión. No son largas y son factibles. Y eso es, pues, integrar pues, al grupo de campanilleros o al grupo que está cantando la Pasión, porque es lo mismo. No hay problema ninguno. Y en caso de que no encontraran cosas, yo utilizaría una copia del libro de la Sáenz y los campanilleros. Es como se titula el libro de Fray Luis de Valencina, era académico de la Real Academia y además un libro muy difícil de encontrar. Pero ahí están todas las coplas de campanilleros y sobre todo todas las sentencias, porque había una buena, la del Ángel, la de... Y luego la sentencia buena, aquí no se canta nunca, se canta la mala.
Y el pregón, pues se puede decir, vamos, el pregón es un... De hecho, eso creo que es la profesión que más gente acumula en un acto. Eso está en vuestra mano. Si queréis hacerlo, podéis hacerlo perfectamente porque estoy en vuestro derecho. Igual que os digo, os pongáis el apellido de la Veracruz, pero también es vuestro derecho. Yo no soy muy semana santero, no conozco muy bien el tema, lo he conocido en profundidad, leyendo en profundidad toda la parte de Juan Inés de Sepúlveda, la relación con el nacimiento de la cofradía de la Veracruz, toda la evolución del nazareno, y la verdad que me he empapado de esta historia. Pero sí que es importante, yo creo, que haya armonía o que se cree una armonía entre todas las cofradías y que se ponga en valor pues esa antigüedad que tiene la Semana Santa pozalbense. ¿No te parece, Arturo? Sí, es un detalle buenísimo. Lo único que pone la Veracruz en la procesión son los de la Soledad. La cruz que va adelante con los lienzos, ese es el símbolo de la Veracruz. Y la llevan ellos. Y hacen bien. Porque es lo que queda después de que Cristo muere. Pues va abriendo la procesión. O sea que ellos la tienen ahí. Seguramente que cuando la fundaron, que fue antes de la guerra, alguien pensó que eso tenía que empezar así. Porque conocería entre la Veracruz. La Veracruz desapareció a finales del siglo XVIII. A partir de 1786, que es cuando sale la pragmática y la orden de Conde de Aranda de eliminar las cofradías que tenían bienes y entregárselas a la Iglesia, a partir de ahí desaparecen prácticamente todas las cofradías. Eso lo podéis ver aquí en el Catastro de Ensenada. Este es el segundo tomo del Catastro de Ensenada. Todo este libro, desde aquí, todo este tomo, este grosor que tiene, es lo que tenía la Iglesia en 1752. Aquí viene la fundación de la cofradía por orden de antigüedad. Y todo lo que tiene, es estupendo. Están todas las capelanías, que son 64. Vamos, yo cuando lo hice, porque además había sufrido una inundación. Este lo saqué de Hacienda directamente. Es el único catastro que se ha recuperado entero por toda España, de Pozo Blanco. Yo un trabajazo que no digo que lo hagáis. Tremendo, a mí me llevó 6 años escribiendo y luego estudiando algunas cosas que quedaban. Pero es que tiene también un apéndice muy bueno, que es además de los libros que se hicieron, que son varios, tiene la comprobación que se hicieron en 1762. Y ahí está muy bien porque sabe quién se murió, cómo se le da, que es lo que... Es que está completo porque fue casa por casa, tenían que declarar los animales, todo lo que tenía, a que se dedicaba. Ese es un libro que la gente que lo ha hecho en Pozo Blanco recupera muchísima gente y se está haciendo su genealogía. Pero es un libro que es vital, que está a mí. Cuando yo estaba todos los días discutiendo con mi padre de historia. Entonces, de golpe y porrazo empezábamos a debatir y decía, eso tiene que estar en el Catastro de Ensenada. Y digo, ¿qué hay que decirlo? Y luego a Mari Carmen le dio un nieto, estando en Galicia, que fuimos al Chapapote, y la llevé a Santiago, porque había estado haciendo un poco antes un programa sobre eso. Y que ahí la sacaron con una tensión de 27 para arriba. Y lo que dijo cuando estaba así, me dice, tienes que recuperar el Catastro de Ensenada. Digo, pues tú sabes lo que es. Sí, pues me lo tienes que prometer. Digo, vale. Y entonces cogí la prejubilación, 2 meses, por los pocos días, porque me iba a quedar después, tenía programas que dirigir, y me dediqué a eso. Y utilizamos 6 años enteros. Y otra cosa que le ocurrió es que se le olvidó leer y escribir. Entonces yo me sentaba y ya los corregía. Y ahí está, eso, pero este es el libro que a mí me ha venido muy bien. De entrada porque disfruté muchísimo porque me gusta leer eso que hay que tener paciencia, pero vamos, se le enseña a algunos de los que hay ahí para que tengan la idea de cómo son. Hay uno que es el documento más antiguo que existe de Pozo Blanco, que es la fundación de la primera página de la limpieza de Juan Inés en 1511. No hay ningún documento ahí anterior a él. Y ahí habla de Pozo Blanco
También la carta de que le da el cardenal Cisneros es la primera vez que se dice que Juan Ginés es de Pozo Blanco. Porque dice el hijo de María Rodríguez, porque está en latín. Dice Losin del Pozo Blanco. Fíjate tú con los grandes debates que hubo todo el siglo XIX debatiendo sobre eso. Y Juan Ginés de Sepúlveda en 1555 sí participó activamente en el lavatorio, ¿no? Un jueves santo. En el 55 él dice que le ha entrado el año climatérico. Efectivamente, que eso es bueno contarlo, ¿eh? Estuvo a punto de morirse. Cuéntalo tú que sabes del año No. climatérico. Pero tú sabes lo que es el año climatérico. Yo sé que son las noches. El año horribilis de los hombres. Las noches áticas romanas, pero de ahí no me saques eso. Bueno, era, si pasabas ese año, vivías más, ese era el año más visto que podías morir. Ese es el año en que los hombres estaban listos. Sí. Y él lo llevaba arrastrando, yo creo que se habló. Y participó entonces en el... No, fue antes. Un poquito antes. Un año antes, Un año cuando antes. predicó allí. Lo mismo, pero cuéntale lo que lo de... No, el climaterio era el annus horribilis para las personas, para los hombres. Para los hombres. Sí. Y era como superar un paso difícil que era la muerte. Vencer a una fecha en la que podía perecer. Y más cosas. Pero es que eran muy supersticiosos, ¿verdad? Sí, eran muy supersticiosos. Pues Juan Ginés lo llevó para la dama. Sí. Además, Juan Ginés hizo su casa siguiendo las normas de los romanos. Había leído a Tito Livio. Y a Cicerón, era un admirador de Cicerón también. Cicerón para él era lo máximo. El Tusculana. El conde de Florida Blanca, siendo presidente de la Academia de la Historia, le pide a Bolonia que le manden toda su biografía y todo porque quiere hacer la ópera matricense, que es todas las traducciones de Juan Ginés y de su latín. Y entonces empieza diciendo que es un latín exactamente igual que el que tenía Cicerón, ¿verdad? La Huerta del Gallo se la hizo siguiendo las indicaciones, por decirlo de alguna forma, o siguiendo el modus vivendi de la Tusculana. Claro, de Cicerón. Quería la vida retirada, como Horacio, el Beatus Ille, dichoso aquel que prefiere la vida retirada. Pero bueno, que Cicerón habla muchísimo de su huerta. Sí, igual. Pero se equivocaron. El Pedrique no era la Huerta del Gallo. La Huerta del Gallo está cerca de Córdoba. Dentro de la finca Armenta, en la rotonda de Bajando del Cerro Muriano. Bajando Cerro Muriano. Y se llama Huerta del Gallo porque hay un arroyo del Gallo que baja hasta la iglesia del Linares. Y no Pedrique, que Pedrique está en la otra parte, y aparte era de los descendientes, cuéntalo, de los descendientes de Juan Ginés de Sepúlveda. De Sepúlveda, pero no la Huerta del Gallo. Porque los descendientes fueron terribles. Porque Fernando de Sepúlveda Gallardo, que fue el comandante de los dos regimientos de las milicias de los Pedroches, participó en la batalla de Bailén. Claro. Y luego, pues figúrate, el escudo de Pozo Blanco está hecho en su nombre. El Gallardo, el gallo, el pozo, que significa el Pozo Blanco, y la encina, que significa la encina de los Pedroches. Es una loa y eran masones. O sea que... Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? Desaparece la Veracruz y luego continúa la historia de Nazareno de la Semana Santa de Pozo Blanco. Porque la cogen los sayones. Una vez que se integran los sayones en la cofradía, que se vienen con la cofradía, los sayones lo que hacen es darle custodia al santo. No se meten en nada. Y le sienta muy mal que metan gente de la cofradía, con lo que vimos del que se casó y lo echaron de la Inquisición y lo echó la cofradía, esa gente se apuntaba para entrar en los sayones y eso lo llevaban fatal. Eso es lo que les movió. Primero, que no estaban bien las que se habían hecho la limpieza de sangre, y segundo, que no quería que le entraran nadie a su hermandad. Entonces lo que hacen es bloquear a la hermandad y solamente entran los que ellos quieren, y en ellos digan. Y eso es en 1724, es donde empieza el libro de Pellejo Vuestro. Entonces podemos decir que los señores han estado con los nazarenos desde el principio hasta la actualidad. Desde 1530 hasta hoy. No sé 495 años. La única cofradía en todo. Claro. No, era una hermandad y ahora soy cofradía. Pero hicisteis cofradía porque me hicisteis penitente, porque una hermandad no necesitaba tener penitente de luz. Pero la Veracruz sí tenía penitente.
y recuperar el apellido de la Veracruz, de todo lo que tenéis, igual que los hallados de romano, todo lo que queráis, es la Veracruz. Pues si soy la cofradía de la Veracruz más antigua que hay en España. Con la de Toledo, ¿no? No, la de Toledo en 1536. Después. Cierto. Sí. Son las dos más antiguas. La antigua, pero la de... La verdadera cruz. Veracruz, verdadera. La Veracruz fue muy importante, importantísima en todo el mundo franciscano. De hecho, todos los viacrucis, el núcleo era la Veracruz. Luego añadieron imágenes, pero siempre un Cristo. La de Toledo fue el Cristo de las aguas y aquí el Cristo de la caridad. Pero ahí estáis. Si queréis vivir otro que en 1995, no creo que haya cuerpo con los resistas, pero podéis intentarlo. Medio milenio, ¿eh? Medio milenio. Además, ahí está la anécdota de frente para Carmojarra, por darle un poco de relaje a la cosa. Si no sabéis cómo ocurrió, pues lo cuento. El capitán Lucas Fernández es el único de que hay en el libro de Pellejo vuestro que hay un nombramiento. Era un personaje increíble. Algo increíble. Y en esa época, nunca los sazones, nunca se portearon el santo, lo porteaban los mozos de quinta y la gente que había hecho una manda. Y eran 4 los que lo llevaban en las andas. Y en un momento no podían poner el nazareno, y dice el capitán Lucas Fernández, que no pueden los paisanos con el Cristo de... Cojo esos 4 en mis sazones y más santo que echa leche. Dice, venga, cogedlo. Lo cogen y dice, ya está, el capitán, ¿dónde lo ponemos? Dice, ahí de frente para Carmojarra. Y Mojarra que le saltaba muy mal, que eso estaba en el balcón viendo la procesión. Dice, ¿y por qué no le dice que lo pongan de frente para Carmo? Bueno, ¿alguna pregunta más? O damos por finalizado ya la presentación del libro. ¿Qué os ha parecido? ¿Bien? Bueno, os voy a decir una cosa. Quiere que haga ahora de las Vírgenes de los Padroches, que Es interesante. son todas de origen templario. Templarias. Pero templario a través de la reforma que se hizo con Calatrava, no Calatrava. Y los nombres que tienen era un homenaje que le hacían a los primeros romanos, a los que se convirtieron a los del paleocristiano, que como estaban perseguidos en Córdoba, los que se llamaban, bueno, los que son los nazaradas se les llamaron cuando vinieron de Castilla. Entonces se les llamaban cristianos apañados, o sea, realizados. Y tenían la obligación de hacer una romería entera desde Córdoba a Toledo, pero para evitar consanguinidad, para cortar animales, pero sobre todo para celebrar la boda y para evitar la consanguinidad. Y entonces caminaban, pues como estaban perseguidos, caminaban por la noche y se orientaban con la estrella. Y de eso le viene el nombre a muchos santuarios. Muchos de los santuarios, pues la Virgen de Luna, la Virgen del Sol, la Virgen de la Estrella de Pie, la Virgen de Guía. Todo eso eran los caminos que se hacían y lo que son muchísimas, ahora se están muchísimos yacimientos de paleocristianos. Ahora se está acabando uno ahí en la dehesa de La Vera. Pero está también el Germo, hay muchísimas, pero el área. Aquí había por lo menos, yo contabilizo en el Quitar Nua, que es el libro que encargó la Derramar III para que contara qué hacían los cristianos en su tierra. Lo hizo el obispo II y el geógrafo Merrasís. Es una maravilla. Y ahí lo que te explica es la fiesta que tenían, dónde estaban. Aquí estaba Cuteclara, estaba de Cuteclara, que ellos le llamaban, este era el Inicio, le llamaban Blanco, porque Blanco era la familia que lo habitaba. Y el Pozo del Blanco viene de ahí, el nombre, no de esa leyenda de los pajaritos, ¿no? Porque se hacen referencia. Y lo que se consigue es que con ese camino, cuando ya vienen siendo según los templarios, y llevaban en el pomo de la caballería, porque eran caballos pesados, ataban la brida al pomo y un lado llevaban el escudo y el otro la espada. Entonces el caballo llevaba una imagen que todo el mundo que ellos decían que no era la Virgen, que era Santa María de Magdala, que ellos consideraban que era la mujer de Cristo.
Pero cuando hace la reforma Bernardo de Claraval, San Bernardo, se funda Calatrava, cuando se abandonan el castillo antiguo de Calatrava, lo abandonan los templarios, se crea la orden de Calatrava, que eran templarios. Eso para el otro libro. Eso era buenísimo. Eso ya para el otro libro. Porque cuando salían a carrear, en la leyenda del Cid dice que se reúnen para ir a Sagrada. Claro. Que lo dice la película. Los mozárabes que peregrinaban. Salían del Valle de Alcudia. Pero ahí había una ermita templaria, un puerto templario en Puerto Mochuelo. Era Santa María Mochuelo. Sí. Y eso es el camino que hacía el Marqués Santillana, iba desde Calatraveño a Santa María. La peregrinación era desde la mezquita de Córdoba, la catedral, hasta la primada de Toledo. Y esa era la ruta que hacían los mozárabes. Los mozárabes eran los cristianos que estaban en territorio árabe. Pero empiezan a nombrar a la Virgen porque lo que dice Bernardo de Claraval, San Bernardo, es que la Virgen es la mediadora para ir a los cielos. Efectivamente. Entonces, los que van a guerrear tienen que llevar a la Virgen porque es la que le va a abrir los caminos a los cielos. Y yo ese guión, que ya lo tengo casi terminado, lo voy a llamar los caminos de los cielos. Yo he aprendido muchísimo de Pozo Blanco, todo prácticamente mitad de los con Arturo. Pedroches son los caminos de los cielos. Todas son mozárabes y están orientadas por el camino que seguían. Pues salían de Córdoba, iban a San Zoilo del Armillán, que era un convento que está ahora debajo del pantano del Guadalmillato. Y de ahí cogían el camino de la Estrella y la primera parada era la Virgen de la Estrella, la patrona de pie. Luego, si se iban por el camino que sube por el río Vara, pues llegaban a la diferencia de vertientes, que es el camino de la Luna, la Virgen de Luna. Pero si lo hacían por el Levante, iban a la Virgen del Sol. Adamur. Luego cogían las veredas, que la Virgen de Veredas, que era donde se cruzaba el Guadalmí, o sea, que llamaban eso, que es el Guadalmé. Y los que querían el camino largo se iban por la guía. Y la guía llegaba hasta el camino, hasta los cruces, donde se cruzaban los caminos que iban a Extremadura y luego subían a los Pantamocholos. Es un mapa precioso y la historia que tienen es templaria. Ese será el próximo libro. Lo estoy convenciendo para que... Ya con los 61 años me lo tendría que estar pensando. Eso te da agilidad mental. Digo, ya, pero vamos, sí se puede hacer. Sí, lo puedes hacer. No sé si algo que entra la Inés, tienen que dar un gaventa que había este Toledo a no sé dónde, que había un hombre mayor que era un que estaba. Si no creo que lo que estoy hablando, que es por el contratado con los. Eso si quieres, yo si quieres tengo otro libro que se llama Las relaciones de Felipe II, que es un catastro que hizo Felipe II para todos los pueblos. El de Córdoba no se consiguió, está en el Escorial. Pero el de Ciudad Real se conserva y además hicieron un estudio con 2 veces sí, que es una maravilla. De ahí vienen todas las ventas que hay hasta la frontera de Córdoba. Luego de la frontera de Córdoba las tengo también. A mí me encantan los caminos cervantinos, sobre todo porque cuando Basta estuvo aquí. El hombre que estaba tirándolo, el libro y la murió. Sí, la murió. Bueno, Paco Ángel Alcalde, que ahora es el alcalde de Alavís, el periodista que hizo Golpisa, somos íntimos amigos de Madrid. Ahora mismo estamos los dos preocupados porque se está hundiendo la iglesia de la Bienvenida. Y dice que si no lo arregla la comunidad, que lo vamos a arreglar nosotros. Que vale, lo haremos. Ese viene toda la relación. Ahí los pastores se reunían, hacían un notero. Es lo que también quiero hacer con él. Vamos a pedir a ver si conseguimos hacer el archivo de la amistad del sur, aquí. Porque tenemos mucha documentación. Y es una pena que, por ejemplo, el matadero no se investiga eso. La amistad es vital y se ha demostrado esto con los incendios de este año. La transhumancia de los ganados a los bosques y a los pastos es vital porque no dejaban ninguna broza ni ninguna cosa que tuviera a fuego. Este año ha sido horrible. Y eso se evita metiendo los ganados. Pero como ahora le ha dado por decir que si está la manzanilla amarilla y el pajarito no sé qué, que no pueden entrar nadie, pues ahí estamos. Hay que hablar mucho ahí sobre ese tema. Y sobre todo recuperar la mesta es algo tremendo. Nosotros somos hijos de la mesta. Nosotros tenemos, estos eran los caminos de la Soriana y los ramales de los cordeles de la Soriana y aquí venían gente de Sangua,
sobre todo de la gente de Soria, de Camero, la Sierra de Camero venía aquí. Y el Guijo el epicentro. Y el hijo era la venta. La venta no era del Guijo, la venta era de la ciudad de Córdoba. Eso está ahí en ese libro, es impresionante. Y luego cómo funciona en el catastro de Ensenada del Guijo, que yo he hecho la respuesta la he hecho de todos los pueblos de la Pedroche, las tengo. Si alguno las quiere, se las paso. Son muy interesantes, por la venta del Guijo te digan como qué es lo que tenían que cobrar por el camión, por lo que tenían, pero eso era, ellos decían que no sabía cuánto montaba porque eso lo hacía Córdoba. Y era un descansadero impresionante. Y el puerto, hay una foto, porque está el libro ahí, hay una foto de entrar en un rebaño que lleva 15.000 cabezas de ganado entrando por el puerto de Varela. Una foto impresionante. Está en un libro que le traigo ahí. El último pastor que transhumaba, que era un libro que hizo de Bruta del Priorro, venía de la otra, de Alarde, por la Leonesa. Y se vino aquí. A mí todo eso me encanta. Arturo, una pregunta. Anteriormente de la ermita de la Virgen de Lima, ¿había ¿Un cenobio o algo o no? Eso se llamaba Callana. En la gran referencia de Callana es cuando salen a ver daban batidas. Todos los veranos se iban a robar ganado, eso, se hacían uno y otro. Y en una de las vueltas que viene hacia acá, te están contando cuál es lo que tienen que hacer. Y dice que salen de Malagón, a cruzar el Guadiarmi, que es el Guadalmedina. Y luego pasan por Vientitá, que es una ciudad que estaba intermedia cerca del Guadamora, a Callana es la Virgen de Lima. Eso en los árabes. Y ahí le dio un infarto a Muzafar, el primer hijo que heredó al Manzón. Le dio un infarto y lo bajaron y murió antes de llegar a Córdoba. Pero también ahí pasó la última noche el Sanchuelo, que era el segundo hijo que Almanzó, que era hijo de Sánchez Navarra, que lo iban a desterrar, que lo iban a dar, lo cazan ahí y lo cogen en Yaú. Yaú es San Benito. Y ahí le cortan la cabeza. Entonces, eso es yo escribí un artículo eso que se llama Camino, está en el Mejor de los Tarugos. Camino de sangre y santidad. Por ahí se perdió Santa Teresa. Eso de que estamos aislados aquí, nunca estuvimos aislados. Nunca. Al contrario, es un camino que había que tener. Yo buscando en el archivo de Simaca, que tengo buenos amigos, entre los paleólogos, me guardan cosas y le dije, si encontráis algo de Jesús Nazareno de Pozo Blanco, me lo dais. Y cuando fui un día me dice, mira, te encontrado esto. Y es curioso porque era el ejército de Málaga que cruzaba los Pedroches, le entró una epidemia y lo atendieron en el Jesús Nazareno. Y el Tomás de San Francisco, que era el lego, le pagan, que le quieren pagar 3 reales, cuando dice, nosotros el gobierno paga 3 reales. Y dice, no, yo cobro 6. Dice, y viene una pistola, eso a mí me encanta. Y no sabes con quién se pelea con el conde de Aranda y con el Quilachi. Y al final dice el conde de Aranda y el rey, magarle al fraile que no te deja tranquilo. Pero por eso documentos. Hay muchísimos documentos de Pozo Blanco, de los Pedroches, en muchísimos sitios. Sobre todo en el Archivo Histórico Nacional, los hay estupendos. Y uno de los archivos que tiene muchos documentos, que se usa mucho, es el archivo de protocolos antiguos de Madrid. Muchísimo. De cómo venían las cartas, cómo venían. Y aquí lo que te iba a recomendar, porque lo tenía aquí marcado, hay un legajo, y esto sí os lo voy a contar. Un legajo en el Archivo Histórico Nacional, que es el legajo, y aquí viene una parte de la transcripción, el legajo 7619, expediente 30. Ese legajo, a la tercera muerte de los mayoragos, ya en 1680, en Pozo Blanco le meten a alguien, dice que el heredero Juan Inés, más cercano que hay, es un pobre de solemnidad, Benito García. Y ese Benito García, pues lo meten, le ponen un abogado y se mete a pedir el mayorazgo. Y tenía que ir a declarar a Córdoba, se iban dando y pidiendo por los pueblos. Entonces le dicen que tiene que en Madrid,
le dicen que tiene que hacer una transcripción de este legajo, que es el primer pleito que hubo en 1617. Tiene 1500, 1600 folios. Una cosa así. Como no tenía dinero, entonces dijeron que trasladaran esto a Madrid. Lo trasladaron a Madrid, se acabó el juicio y no lo devolvieron. Y yo lo encontré porque lo habían sacado de un almacén que tenían y lo habían catalogado. Y pues déjame que lo vean. Aquí hay un pedazo de historia de Pozo Blanco de mucho cuidado. Ahora hay que ponerse a leer. Yo creo que lo que debía hacer el ayuntamiento es reclamarlo y empezar a trabajar sobre él. A mí con lo que saqué aquí, aquí está la agencia de Juan Ginés. Con esto que han hecho el 23 concurso nacional de historia de Juan Ginés Sepúlveda. Y está dedicado a los pleitos que hubo dentro del Mayoreco. Y hay noticias increíbles. La prueba está que lo aconsejaron que lo pegaran a las ediciones que estaban haciendo de Juan Ginés, lo hicieron, pero mereció la pena. Porque es que Marcos Ponce falsificó la firma de Juan Ginés en los dos testamentos finales. Y eso es la investigación de cómo lo hizo. No hemos visto, pero está metido aquí entre todo eso. Y ese dices tú que tengo que lo encuentre, ¿no? No, yo estaba buscándolo y por eso te lo pedí. Sabía que tenía un par de ellos. Pero desde luego. Bueno, pues damos por concluido el acto. Venga.